Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nos estamos comunicando nuevamente por este medio para recibir la bendición de Dios que tiene para cada uno de nosotros esta noche. Hoy vamos a estar viendo un tema bien precioso, bien lindo, que se llama Más es menos y menos es más. Y exactamente así como tú lo estás oyendo, vamos a estar hablando sobre los principios del reino y que se podría decir que hasta se convierten en paradojas para una persona que no puede discernir estos principios. Lo importante es que el Señor pues quiere seguir hablando a nuestras vidas, quiere seguir ministrándonos, quiere seguir abriendo nuestros ojos espirituales para que podamos ver con los ojos que Él ve. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el tema de esta noche. El tema de esta noche se llama Más es menos y menos es más. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender que existe el reino natural, que es en donde nosotros nos movemos, vivimos y existimos, pero también existe el reino espiritual. Y aquí es donde se empieza a dar una dicotomía o empezamos a ver dos reinos que están funcionando, que son reales y que tienen sus principios diferentes. Entonces, cuando hablamos del reino natural, estamos hablando que es lo que nuestros 5 sentidos perciben, fíjate bien, y se podría decir que estos sentidos que tiene nuestro cuerpo natural no están diseñados, fíjate bien, no están diseñados para poder percibir el reino espiritual. Por eso es que la Biblia dice que este cuerpo no va a poder entrar en el cielo, porque este cuerpo es un cuerpo corruptible. Para entrar en el cielo necesitamos un cuerpo glorificado. Entonces, mientras se nos da un cuerpo glorificado, cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, naciste de nuevo, te convertiste en una nueva criatura, y esa nueva criatura ahora tiene sentidos espirituales para poder percibir y para poder discernir el reino de Dios. Entonces, es bien importante que tú puedas darte cuenta que para poder entender los principios que están rigiendo el reino de Dios, no los puedes entender, no los puedes ver, no los puedes razonar con una mente natural, con la naturaleza humana, con una naturaleza terrenal. Definitivamente que no. Por eso es que la palabra de Dios dice que lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente, y que el hombre natural le llama locura a las cosas espirituales. Entonces es bien importante que tú puedas entender que el reino natural tiene sus principios y el reino espiritual tiene también sus propios principios. Entonces, el reino natural está subordinado o está sujeto, fíjate bien, o gobernado o dominado por el reino espiritual o el reino sobrenatural. Precisamente por eso es que existen los milagros. Los milagros lo que significa es que es una imposibilidad que se produjo dentro del reino natural. Entonces, cuando estamos diciendo que más es menos y menos es más, estamos hablando de una paradoja, pero que en el reino de Dios se le conocen como los principios del reino. Entonces, los principios del reino natural no pueden funcionar, fíjate bien, en el ámbito celestial, pero los principios del ámbito celestial o del reino de Dios sí pueden funcionar dentro del reino natural. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros traemos, fíjate bien, los principios del reino a nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer dominio, gobierno, y para que el reino de Dios se establezca en este mundo natural. Entonces, es bien importante que nosotros ahora podamos entender que aunque estamos en este mundo, nosotros ya no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos una mente que ya no es natural. Nosotros tenemos una mente espiritual.
Nosotros, aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo por vista, como en el ámbito natural, sino que nosotros estamos ahora viviendo por fe, según el principio del reino de Dios. Entonces, yo espero que tú no te estés haciendo bolas con eso, por eso es que estoy tratando de explicarte cómo es que funcionan los dos reinos, para que cuando yo te empiece a explicar cómo funcionan los principios del reino, entonces tú puedas caer en la cuenta que solamente con la mente de Cristo nosotros podemos entender la mente de Dios. Solamente con la mente de Cristo nosotros podemos entender los principios del reino. Entonces, se puede decir que en el mundo natural se puede manifestar, fíjate bien, la gloria de Dios a través de sus principios, pero solamente tú, que ya naciste de nuevo y que tienes una mente espiritual, puedes traer lo eterno a lo temporal, o puedes traer lo espiritual a lo natural. ¿Para qué? Para que se vuelva un milagro, para que se vuelva algo sobrenatural. Cuando tú traes la gloria de Dios a lo natural, entonces eso se convierte en algo sobrenatural. Entonces, para que nosotros podamos entender bien, cuando se está hablando de una paradoja, se puede decir de que son dos cosas que están coexistiendo a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que son dos cosas que supuestamente se están contraviniendo, se están contraponiendo, se contradicen, pero que pueden ser posibles. O sea, sí están coexistiendo, pero en nuestra mente no da lugar para la razón, o no da lugar para la lógica. Y entonces, precisamente por eso es que a través de una mente natural, a esta paradoja se le llama locura. Y para esto, a mí me gustaría que tú pudieras ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 2, verso 13, para que tú puedas entender cómo es que estas situaciones coexisten, pero que aparentemente son ilógicas. Entonces, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, aquí ya te estoy abriendo una puerta ahora a estas paradojas, te estoy abriendo una puerta para los principios del reino. Ahorita tú estás dándote cuenta cómo Dios, fíjate bien, puso la mente de Cristo en ti, porque ahora tú eres una nueva criatura, ahora tienes una naturaleza diferente, ahora tú eres un ser espiritual, y ahora sí eres capaz, fíjate bien, sí eres capaz de poder entender cómo funcionan los principios del reino. ¿Por qué? Porque lo espiritual solamente se puede entender, solamente se puede percibir, solamente se puede aceptar a través de una mente espiritual. Y aquí es en donde, antes de entrar a los principios, yo quiero advertirte y quiero recordarte que cuando viene una palabra de Dios, cuando viene un conocimiento de Dios,
Cuando viene una revelación de Dios a tu vida y se convierte en una verdad, se convierte en vida, se convierte en una realidad, fíjate bien, no viene a tu razón, no viene a tu mente natural, ni siquiera viene a tu corazón, sino que la palabra de Dios dice que esa revelación viene a tu espíritu, fíjate bien, a tu espíritu. Y entonces cuando ese conocimiento de Dios, tú lo recibes con tu espíritu, porque ahora tú eres un ser espiritual, fíjate bien, tú tienes una naturaleza espiritual ahora. Cuando tú lo recibes en tu espíritu, entonces tú lo crees y esa palabra se convierte en una revelación para ti, se convierte en una verdad para ti, se convierte en vida. Y entonces tú puedes manifestar esa verdad, esa revelación que se convirtió verdad en tu espíritu, tú lo manifiestas en el ámbito natural. Tú lo puedes traer y volverlo realidad en este mundo natural. ¿Para qué? Para que se convierta en algo sobrenatural, para que se convierta en un milagro. Por eso es que los justos por la fe vivirán. El hombre natural camina ¿por qué? Por vista. ¿A través de qué? De sus 5 sentidos que tiene su cuerpo terrenal. Pero ahora tú tienes un nuevo hombre que tiene nuevos sentidos, que tiene sentidos ahora provistos por Dios. ¿Para qué? Para poder ver las cosas espirituales. O sea, tú tienes ojos espirituales ahora. Tú ahora puedes oír, fíjate bien, las cosas del reino sobrenatural. Tú ahora puedes hablar lo que no es como que si fuera. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una naturaleza espiritual. Ahora tú eres un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está viviendo en ti. ¿Por qué? Bueno, porque la mente de Cristo te la pusieron a ti cuando naciste de nuevo. El corazón de Cristo te lo pusieron a ti cuando naciste de nuevo. Tú te hiciste un espíritu con Cristo. Tú ahora eres carne de su carne y eres hueso de su hueso. ¿Eso qué quiere decir? Que te convertiste 100% en un ser espiritual. Y lo que se necesita para poder ver el reino de Dios, para poder entender los principios que funcionan en el reino de Dios, se necesita ahora tener una mente espiritual. Se necesita haber nacido de nuevo. Y entonces aquí viene la parte doctrinal. Esta es la parte más fácil. Lo que yo te acabo de explicar, posiblemente muchos no lo estén comprendiendo bien. Yo espero que sí, pero vamos a tener algún tiempo más adelante para poder ir explicando un poco más todos los puntos que yo te estoy hablando. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que cuando el Señor Jesucristo vino, Él trajo su reino, fíjate bien, y estableció un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, que es parte de su reino, es donde están funcionando estos principios de los que yo te voy a hablar hoy, que se disciernen de una forma espiritual. Fíjate bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que antes lo que estaba funcionando era la ley de Moisés, el antiguo pacto. Ahí no se podían entender o no se podían poner a funcionar los principios del reino. ¿Por qué? Porque ese pacto era un pacto terrenal. Fíjate bien, era un pacto natural, aunque vino del cielo, vino de Dios. Los principios que estaban funcionando en el antiguo pacto también eran lo contrario a lo que es el reino de Dios. Fíjate bien, los principios del pacto de la ley son contrarios también, porque son naturales. ¿A qué? A los principios del reino de Dios. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que lo que hizo el Señor Jesucristo es establecer un nuevo pacto. Fíjate bien, establecer un reino diferente. ¿Para qué? Para que pudieran funcionar. Y ahora nosotros, fíjate bien, como seres espirituales, pertenecemos a un nuevo pacto y pertenecemos a principios diferentes del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el gran problema por el cual nosotros hemos estado siempre enseñando sobre esta situación?
que hay muchos pastores, hay muchos líderes que están trayendo los principios naturales, que están trayendo los principios del antiguo pacto y los quieren mezclar con los principios espirituales del reino. Y entonces es como querer combinar el aceite con el agua, que eventualmente pareciera ser que están juntos, fíjate bien, pero no son una misma cosa, son completamente diferentes. Por eso es que hace unos días yo te enseñé a ti que no pueden cohabitar en la misma casa el monte Sinaí con el monte Sión. No pueden habitar en la misma casa el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y aquí es donde es bien importante que tú puedas comprender que en el reino de Dios más es menos y menos es más. En el mundo natural, ¿qué es? Bueno, más es más y menos es menos. En la ley, ¿qué era? Más es más y menos es menos. Pero ahora, fíjate bien, pareciera ser que son paradojas. Pareciera ser que son cosas ilógicas, pareciera ser que son cosas que van en contra de la razón humana, y ciertamente así es, pero que en el reino de Dios se convierten en principios y son las verdades del reino que nosotros hacemos que existan ahora en este mundo natural. Entonces, ya que te expliqué todo esto, vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas que parecen de locos, pero en el reino así funciona. Por ejemplo, para vencer, para que tú seas un vencedor, primero tú tienes que ser vencido. ¿Cómo así? Ahí es donde empiezan las paradojas, ahí es donde empieza lo ilógico, ahí es donde los principios del reino solamente se pueden discernir con una mente espiritual. ¿Cómo está eso que para vencer yo tengo que estar vencido? ¿Cómo está eso que para ser un vencedor yo tengo que rendirme primero? Y es que la palabra de Dios así dice: rendir a Cristo. Fíjate bien, primero nosotros tenemos que ser vencidos por Cristo. ¿Por qué? Porque ya después que nosotros nos hemos rendido a Cristo, eso quiere decir cuando tú naciste de nuevo, cuando tú lo recibiste, tú permitiste que su señorío estuviera en ti. Eso quiere decir que tú te sometiste a Él. Y entonces, como producto de eso, ahora tú eres declarado vencedor en Cristo Jesús. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí? Que ahora en Cristo Jesús tú vas siempre en triunfo. No hay derrotas, no vas a ser vencido. ¿Por qué? Porque tú ahora estás en Cristo Jesús. Pero para haber hecho eso, para ser vencedor, primero tuviste que rendirte a Él. Primero tuviste que haber aceptado su gobierno. Primero tuviste que aceptado su señorío, y entonces ya no haces tu voluntad, ya no haces lo que tú quieres, sino que ahora tú te rendiste a Él y ahora tú empiezas a hacer la voluntad de Él. Y entonces, como consecuencia de que tú estás rendido, tu voluntad está rendida a Él, entonces tú te conviertes en vencedor. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo. ¿Producto de qué? De que Él gobierna ahora tu vida. En Romanos capítulo 8, verso 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, fíjate bien, para ser vencedor tienes que rendirte. Tienes que ser vencido primero. Y aquí es en donde funcionan los principios del reino. Fíjate bien. Mientras que en el ámbito natural, como ya te dije, son otros principios. Pero aquí las cosas ilógicas son las que funcionan. Y por eso es que en el ámbito natural a eso se le llama milagro. Número 2. Para poder vivir, tienes que morir. Esa es otro principio del reino. Aquel que quiera vivir en el reino de Dios tiene que morir. Si no muere primero,
no puede tener vida. Fíjate bien. Y entonces aquí es donde tú tienes que aprender que la palabra de Dios dice que el grano, fíjate bien, tiene que caer a tierra y tiene que morir, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener vida. Y es figura de lo que ha sucedido contigo y conmigo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que morir también a nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, dice, porque yo ya morí. Ya no vivo yo, sino que ahora el que vive en mí es ¿qué? Cristo. Entonces, para vivir tienes que morir. Por eso es que más es menos y menos es más en el mundo espiritual. Y solamente tú lo puedes recibir con una mente espiritual. Ahora, aquí es bien importante que tú puedas entender estas verdades, entender esta revelación, este conocimiento de Dios, y que tú lo puedes recibir con tu espíritu. Porque si tú lo estás ahorita tratando de digerir con tu mente, bueno, ya te expliqué, te lo leí al principio, que el hombre natural a estas cosas le llama locura. ¿Cómo va a ser eso que para poder vivir tengo que morir? ¿Cómo va a ser eso de que para poder vencer yo tengo que rendirme? O sea, eso no funciona. Por eso es que en el mundo natural se le llama locura. Y recuérdate que las verdades del reino vienen a revelarse o convertirse en verdad solamente en tu espíritu, pero cuando tú lo logras digerir con la mente de Cristo. Por eso es que yo también te leí que cuando tú naciste de nuevo, Dios vino y puso la mente de Cristo en ti para que ahora tú pudieras entender, que tú pudieras comprender cuáles son estos principios del reino. Por ejemplo, ¿cómo sabes tú que eres hijo de Dios? ¿Será que porque la Biblia lo dice? Porque alguien puede decir, lo que pasa es que la Biblia lo dice. Si tú estás creyendo que tú eres hijo de Dios porque la Biblia lo dice, se podría decir de que es una verdad a medias. Si tú estás creyendo que tú eres hijo de Dios porque yo te lo enseñé, de que la Biblia dice que ahora tú eres hijo de Dios porque has creído en Cristo, bueno, es una verdad que solamente ha llegado a tu mente y posiblemente haya llegado a tu corazón, pero a tu espíritu aún no. Ahora, ¿cómo sabes tú que tú eres hijo de Dios? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Fíjate bien, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Entonces, fíjate bien, cuando viene esa revelación, ese conocimiento a tu espíritu, eso se convierte en convicción, se convierte en vida, se convierte en rema. Esa revelación se convierte en una verdad para ti, y ya hecha verdad, nadie te puede sacar de ahí, nadie te puede mover de ahí. ¿Por qué? Porque esa verdad ahora cayó en tu espíritu, fue creída, fue recibida en tu espíritu. Y entonces estos principios del reino tienen que ser aceptados, tienen que ser recibidos en tu espíritu. Porque si tú no lo recibes ahí, no vas a poder vivir de acuerdo a los principios del reino. Es bien importante que ahora tú ya no vivas según los principios naturales, según los principios de la ley de Moisés. No, ahora es necesario que tú, como hijo de Dios, como espiritual, con una nueva naturaleza, ahora tú puedas vivir de acuerdo a los principios del reino y traer esos principios, ¿a qué? A lo natural, para que se conviertan en milagro. Si tú vas ahora, por ejemplo, a Juan capítulo 12, verso 24 y 25, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Fíjate bien, esos son los principios del reino que una mente natural dice: no, eso es pura locura, eso es una contradicción, es una paradoja. Y aquí es en donde, si tú puedes entender esto con tu espíritu, entonces tú te vas a dar cuenta
que ahora nosotros ya no podemos estar tratando de guardar nuestra vida aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de poner nuestro corazón y nuestra mirada aquí en este mundo, vamos a perder la vida eterna. Pero, fíjate bien, si nosotros aborrecemos esto, si nosotros nos damos cuenta que aquí solo somos peregrinos, que aquí estamos de paso, que nuestro hogar, nuestra morada no está aquí, que hay algo mejor allá, y entonces nosotros renunciamos a esto, nosotros morimos a eso, entonces vamos a ganar la vida eterna. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, ahora aquí es en donde nosotros voluntariamente renunciamos, fíjate bien, a todo lo que tiene que ver con esta tierra. ¿Para qué? Para hacer un sacrificio vivo, agradable a Dios. Número 3, para recibir debemos dar primero. Ese es otro principio del reino. Para recibir debemos dar primero. Muchos en el ámbito natural podrían decir que para dar, lo primero que hay que hacer es tener o haber recibido. Y ya después de que recibimos y tenemos, entonces nosotros podemos dar. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, como ya te dije, más es menos y menos es más. En el reino de Dios es una paradoja que en el ámbito natural se convierte en una locura. Pero cuando tú puedes recibir en tu espíritu esta verdad, entonces tú siembras, fíjate bien, ¿para qué? Para cosechar. Esta es una verdad del reino. En Lucas capítulo 6, verso 38, el Señor Jesucristo dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y entonces también el Señor Jesucristo dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y también dice que dando es como nosotros recibimos. Y aquí es en donde nosotros, cuando creemos esto en nuestro espíritu, entonces nosotros no cerramos nuestra mano, sino que cada vez que hay alguien a nuestro alrededor que tiene necesidad, tú lo ves ahora con una mente espiritual y ves la oportunidad que Dios te está dando para que tú sigas sembrando, para que tú sigas dando. Cuando Dios te pide algo, es porque te quiere dar. Y como Él no puede violar los principios, fíjate bien, Él no puede violar los principios que Él ya estableció, Él tiene que caminar por esos principios. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una mente de un cristiano que todavía no ha recibido esta revelación con su espíritu, sino que todavía ha oído de esto, pero todavía está en su mente natural y no puede vivir en base a eso? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la semilla a su mano y en lugar de dar la semilla, en lugar de sembrar la semilla esta para poder cosechar, ¿qué es lo que hace? Dice: ah, no, si yo doy esto, entonces me voy a quedar sin nada. Y no me puedo quedar sin nada. Entonces mejor me la voy a comer. Eso es lo que piensa una mente natural, o eso es lo que dice una mente de un cristiano, que este principio todavía no ha sido revelado en su espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que no va a poder sembrar. Y entonces está violando el principio del reino. ¿Cuál es el principio del reino? El principio del reino es que vamos a ¿qué? A dar para poder recibir. En Proverbios capítulo 11, verso 23 al 25 dice: el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Entonces, aquí estamos viendo otro principio del reino, que es que dando es como nosotros
podemos recibir. Muy bien, también para poder reinar, nosotros tenemos que convertirnos en servidores. En el ámbito natural no es así. El que quiere reinar, él se enseñorea. Él es el que va a sojuzgar. Él es el que va a dominar. Él es el que va a ser servido. Fíjate bien. Pero en el ámbito espiritual es todo lo contrario. Se convierte en una paradoja. Ahí más es menos y menos es más. Y aquí nosotros podemos comprender que el Señor Jesucristo estableció principios diferentes para su reino. Él estableció principios de un nuevo pacto. Y entonces en Lucas capítulo 12, verso 42 al 44 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Bueno, aquí está hablando de que aquellos que son fieles, fíjate bien, en estar sirviendo, en estar constituyéndose como el Señor Jesucristo, que no vino a servir, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Él mismo con su vida, con su ejemplo, nos está diciendo que ahora somos nosotros quienes debemos ¿de qué? De darnos, de servir, fíjate bien, y que es Él el que va a recompensar. Es Él el que va a levantar a aquel que ha decidido voluntariamente servir al resto. Para ser sabios debemos hacernos ignorantes. En primer carta a los Corintios capítulo 3, verso 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, que cuando nosotros venimos del mundo natural y tenemos una mente natural, ahí existen ciertos principios que funcionan. Y nosotros no podemos venir con esa sabiduría humana a querer ser sabios ahora en el mundo espiritual. Definitivamente no. Tenemos que botar todo eso, tenemos que convertirnos en ignorantes ahora y entender, fíjate bien, que ahora en este reino el conocimiento y la revelación es completamente contraria a lo que nosotros creíamos. Por eso es que la palabra de Dios dice que Él escoge lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que no es, lo tonto. Fíjate bien, eso es lo que escoge Él. ¿Por qué? Porque el sabio del mundo va a querer traer esa sabiduría humana al mundo espiritual y definitivamente no va a poder funcionar. Y entonces, para poderse hacer sabio en este mundo espiritual, para poder adquirir el conocimiento de Dios, para poder entender la revelación de Dios que se recibe a través de nuestro espíritu, tenemos que ser, fíjate bien, ignorantes en cuanto a lo natural. Eso quiere decir renunciar a toda la sabiduría humana, a todos los principios naturales y terrenales. ¿Para qué? Para poder entender cómo funciona el reino espiritual. También el Señor Jesucristo dijo que para ser exaltados nosotros debemos de humillarnos. Aquel que se quiere exaltar va a ser humillado, pero aquel que se quiera humillar va a ser exaltado. Eso es otro principio del reino que solamente se puede lograr cuando nuestro ego lo hacemos a un lado, cuando morimos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, cuando nosotros renunciamos, fíjate bien, a aquellas cosas que quizás para el ámbito natural son buenas, como por ejemplo la fama, el dinero,
la fortuna, vamos a decirlo así, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos ahora humillarnos. Eso quiere decir hacer a un lado toda vanidad, hacer a un lado toda la vanagloria, hacer a un lado todo el egocentrismo. Fíjate bien, ¿para qué? Para rendirnos, para poder comprender que hay que comenzar desde abajo. En Mateo capítulo 23, verso 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es otro principio del reino. Si hay alguien que quiere venir al reino de Dios con grandes ínfulas, que quiere que lo sirvan, que ahora él es el don o la doña, y que ahora quiere que le rindan pleitesía, déjame decirte que en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el que quiera venir con el globo inflado, se lo van a pinchar. Así dice, el que se quiera enaltecer será ¿qué? Humillado. Y aquí es en donde nosotros entendemos que cuando viene la revelación a tu espíritu de la verdad, entonces nosotros voluntariamente venimos y botamos el ego, el orgullo, la altivez, y nos vestimos ahora de humildad, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, porque esto es solamente a través del Espíritu. Y entonces nosotros venimos y podemos ¿qué? Reconocer ahora al resto como superiores a nosotros. Así es, amado hermano. Nosotros ahora en el reino de Dios tenemos que servir de alfombra para los otros. Nosotros en el reino de Dios ahora somos ¿qué? Servidores. Ahora nosotros somos los que ayudamos. No estamos para ser servidos. En el reino de Dios debemos de ¿qué? De comprender que es voluntariamente que nosotros ¿qué? Tenemos que agachar la cabeza, botar todo orgullo y ¿qué? Y ser servidores del resto. Y con esto quiero ir terminando. En el reino de Dios, para ser primeros, tenemos que ser últimos o tenemos que ser postreros. Aquí es donde más es menos y menos es más. Si tú te das cuenta, es todo lo contrario al reino natural. En Marcos capítulo 9, verso 35 dice: entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En Mateo 20, 26 les dijo: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí nosotros estamos comprendiendo que precisamente el Señor Jesucristo, cuando Él vino a poner en función estos principios. ¿Con qué? Con su propia vida. Él vino ¿a qué? A servir, no a ser servido. Él dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Y Él todo lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque ahora Él tenía el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder cumplir los principios de su nuevo pacto, de su nuevo reino, traerlos a la realidad y convertirse en un milagro. ¿Por qué? Porque es un milagro, fíjate bien, que un hombre, ahora con una mente espiritual, quiera hacer todo esto, fíjate bien, y que cuando el hombre mira que alguien está tratando de vivir bajo estos principios, lo primero que piensa es: ese es un loco, ese no está bien. Y es la verdad. ¿Por qué? Porque para el hombre natural dice que a lo espiritual le llama locura. Para el hombre natural, lo espiritual es una paradoja. Para el hombre natural, no puede discernir, no puede entender, no puede comprender cómo es que funciona eso. Y de ahí que muchas veces que te juzgan, que te critican, que te condenan, que no entienden por qué tú estás ahora sirviendo a otras personas. No entienden, por ejemplo, por qué ahora tú estás orando por alguien que te hizo daño. ¿Por qué tú estás ayunando por alguien que te quiere ver la ruina a ti? No comprenden por qué ahora tú estás
pidiéndole el bien a alguien que está deseando el mal a ti. O sea, eso es completamente ilógico para una mente natural. Una mente natural lo primero que piensa es que es en vengarse y en dar mal por mal, pagar las malas cosas que le hicieron. Eso es la mente natural. Pero en el reino de Dios existe la paradoja. En el reino de Dios, cuando se trae al mundo natural los principios, entonces se convierten en milagros, se convierte en algo sobrenatural, se convierte en la gloria de Dios manifestada a los hombres. Pero solamente es a través de ¿qué? De haberlos recibido, de haberlos creído a través de tu espíritu, o, como te lo dije al principio, solamente alguien que ha nacido de nuevo puede y tiene la capacidad de poder recibir estas verdades que se las puede revelar el Espíritu Santo. Y con esto quiero terminar. Y esto se podría decir que es algo a nivel personal tuyo y mío. Por ejemplo, que nosotros podemos estar en esta vida de pie, fíjate bien, en este mundo natural de pie, parados en victoria, pero si nosotros nos mantenemos de rodillas delante de Dios. Para que tú puedas tener victoria aquí y estar de pie delante de todos, tienes que vivir una vida de rodillas. Tienes que estar humillado delante de Dios. Esa es otra paradoja. Aquí es donde más es menos y menos es más. Pero eso es lo que funciona en el reino de Dios. Si tú quieres traer las victorias del reino de Dios aquí y tú ser victorioso, entonces tienes que estar arrodillado, tienes que estar humillado, tienes que estar rendido delante del trono de la gracia. Dios trajo su reino a esta tierra, trajo su gobierno a esta tierra. Y Él está esperando que tú y yo establezcamos su reino aquí en esta tierra bajo los principios de Él. Y por eso es que los milagros siguen ocurriendo. Porque tú y yo tenemos la capacidad ahora de poder entender cómo funciona el reino y traer eso sobrenatural a lo natural. Y como el reino sobrenatural tiene preeminencia, tiene dominio y gobierno sobre lo natural, siguen ocurriendo milagros. ¿Y sabes tú cuál es el milagro más grande del mundo? Algunos creo que ya lo saben, otros posiblemente no. Otros posiblemente estén creyendo que el milagro más grande de este mundo es que alguien sane de cáncer, o que alguien que había quedado ciego recobre la vista, o que alguien que, así como Lázaro quizás que había muerto, lo declararon muerto la gente y resucitó. Fíjate que no. La palabra de Dios dice que el milagro más grande que hay es que una persona natural, una persona que está viviendo conforme a sus 5 sentidos, con esta naturaleza humana, ahora, fíjate bien, a través de recibir a Jesús en su corazón, nazca de nuevo, se convierta en una nueva criatura, y ahora el Espíritu Santo venga a su vida. Ese es el milagro más grande que hay. Y precisamente esos milagros siguen ocurriendo ahora en el mundo natural. ¿Cómo? Bueno, por el oír viene la fe. ¿Por el oír qué? La palabra de Cristo. Por el oír el evangelio de Cristo. Por el oír las buenas nuevas del nuevo pacto. Por el oír los principios del reino de Dios. Por oír las buenas nuevas de vida eterna. Por oír el evangelio de la gracia. Ese es el milagro más grande. Y yo quiero orar también por aquellos que hoy quieran recibir ese milagro en su vida, para que hoy puedan nacer de nuevo, para que hoy se conviertan en nuevas criaturas, para que la mente de Cristo
esté ahora en ellos, el corazón de Cristo esté ahora en ellos, para que se vuelvan uno en Cristo y entonces empezar a vivir esta vida de acuerdo a los principios del reino y seguir produciendo milagros en este mundo natural. Entonces, si alguien hoy quiere recibir al Señor Jesucristo o quiere renovar sus votos, quiere reconciliarse, quiere renovar su pacto con Dios, quizás no había estado viviendo esta vida de acuerdo a los principios del reino, sino que todavía sigue viviendo por vista, porque este mundo dice que tienes que ver primero para creer, pero en el reino de Dios es creer para ver, es todo lo contrario, es más es menos y menos es más. Y entonces, si tú vas a recibir al Señor Jesús en tu corazón o vas a reconciliarte, repite conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora, Señor, recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo te doy gracias porque subió a la cruz en mi lugar. Te ruego que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Señor, que la mente de Cristo y el corazón de Cristo esté ahora en mí. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Y les quiero recordar que hay un cuadrito ahí para compartir. Tú puedes compartir ahí este mensaje, esta prédica, para que todos los que tú tienes agregados, principalmente tu familia, pues puedan recibir esta bendición y que puedan recibir el milagro más grande del mundo. Y quiero recordarte que tenemos un canal YouTube, entra ahí, suscríbete ahí puedes ver las predicaciones editadas, así que el día de mañana, Dios mediante, nos miramos nuevamente por este medio a las 8 de la noche. Recuerda que lo mejor está por venir y que la gloria postrera será mayor que la primera. Les bendigo a todos y les amo en el nombre de Jesús. Amén.